En esta mañana los estudiantes o teólogos, comentadores de la Biblia, declaran o dicen acerca de esta carta, ¿verdad? De este libro que escribió el apóstol Pablo, que es la carta a los Gálatas, y la llaman la declaración de la independencia de los cristianos, puesto que en su contexto, hermanos, literal, habla un mensaje de libertad. Tiene, hermanos, un mensaje doctrinal, tiene un mensaje histórico y tiene un mensaje práctico. Podemos encontrar doctrina, historia y aplicación para nuestras vidas. Jesús habló en San Juan y dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres, os libertará. Y es lo que tiene esta carta, un mensaje de libertad. La libertad genuina es en Jesucristo, hermanos. Cuando venimos a Cristo, Él nos hace libres. Hay libertad en la salvación. Somos ya libres de la ley, somos libres de la muerte. El apóstol Pablo había fundado, históricamente vamos a hablar un poco de esto, de algunas iglesias. Si ustedes ven en el versículo 2, dice: y todos los hermanos que están conmigo, ¿a dónde? A las iglesias de Galacia. Entonces, vamos a llegar ahí. Había fundado estas iglesias, primeramente su primer viaje misionero. Están al sur de esta región de Galacia, que es un área grande de unos 100 a 175 millas y unos 250 millas de norte a sur, más o menos esa área. Ustedes imagínense esa área de Galacia. En su primer viaje fue con Bernabé y Pablo. Son enviados a evangelizar y principalmente van, hermanos, a estas 4 ciudades que son Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe, y establecieron estas iglesias. En su segundo viaje misionero tomó a Silas, fue Pablo y Silas, y visitaron estas iglesias para confirmarlas doctrinalmente. Y esto, hermanos, lo hicieron los siervos de Dios. Todas esas iglesias pequeñas, que principalmente son esas 4, fueron afectadas por falsos profetas y falsos apóstoles, a los que alguien había, hermanos, enviado, o alguien había llegado a estas iglesias que recibieron el verdadero evangelio de Cristo por instrumentalidad de Pablo, y cuando ellos regresan se encuentran con que les habían predicado, les estaban predicando la circuncisión. Si ustedes ven ahí en Gálatas 5:11, esta historia que les conté, ustedes lo pueden leer en Hechos 13 y 14 y 15, ahí está ese viaje del apóstol Pablo, y menciona estas iglesias. Repito: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Estas son las iglesias. Y Galacia no es una ciudad, es un área. Está Éfeso en el Mediterráneo al norte, y Galacia está hacia arriba, en Asia. Y es donde estaba localizada esta ciudad. Entonces, Gálatas 5:11 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía?
pues que quitado es el escándalo de la cruz. Ojalá fuesen también cortados los que os inquietan, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces estaba predicando la circuncisión, los estaban enseñando a judaizar a esta iglesia. Gálatas 3:1 le dice Pablo a estas iglesias, ¿verdad? Esta zona que él estaba predicando, o Gálatas insensatos, o otras traducciones inocentes o tontos, si ustedes lo quieren así llamar. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Ya yo les prediqué la doctrina y la fe en Cristo Jesús. ¿Quién les vino a fascinar y a enseñar estas falsas enseñanzas? En Gálatas 5:2 dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidares, Cristo no os aprovechará nada. En otras palabras, ¿cómo creen ustedes que un trabajo en la carne los va a hacer salvos para entrar en el reino de los cielos? Oh, Gálatas insensatos. Eso es lo que estaba pasando en estas iglesias de Antioquía, de Pisidia. Había 2 Antioquías, después vamos a investigar eso: Iconio, Listra y Derbe, que estaban al sur de Galacia, ¿verdad? En el mar Mediterráneo, estaban al norte. Esas iglesias, esa área, hermanos, es la que está predicando Pablo. En Hechos 15, ahí, hermanos, en ese viaje, también les habló de la circuncisión que les estaba siendo predicada. Dice, Hechos 15:1, dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces se cree también que habían unos judíos, unos hermanos de Jerusalén, no solamente de esa área, sino de Jerusalén, que iban ahí a meter esa doctrina. No, ustedes se tienen que circuncidar, y empezaron a guardar toda esta enseñanza de la ley. Trataron también, hermanos, de desacreditar a Pablo. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben el testimonio de Pablo. Pablo no anduvo con los 12 discípulos. Él no, en esos tiempos de Jesús, él no anduvo con Jesús. Él solamente les contó su testimonio: me apareció Jesús. Entonces ellos decían: ¿por qué están con este hombre? ¿Ya no saben que antes era un asesino de cristianos? Él perseguía a la iglesia. ¿Cómo él viene ahorita a enseñarnos? Entonces estaban tratando también de desacreditar su apostolado y su ministerio. Entonces Pablo tiene que ponerse de pie, y Pablo defiende su apostolado. Establece la gracia como la única forma de salvación y enseña a los cristianos a caminar en la gracia. Es en lo que enseña en esta carta a los Gálatas. Entonces, primeramente, su introducción, si se dan cuenta, hermanos, es rápida, porque Pablo regularmente, si ustedes leen las otras cartas, él saludaba y decía: estoy contento de ver su fe. Y aquí no, aquí enseguida, después del saludo, tiene prisa para llegar al asunto que quiere decirles. ¿Sí? Pablo, apóstol, y este es mi mensaje, ¿verdad? No, después de su saludo, primeramente vamos a ver su autoridad. Dice Pablo, apóstol. Bueno, ¿quién Pablo dirían? ¿No? Todos sabían que era el apóstol Pablo. Por eso no hubo necesidad de hablar más. Pablo, apóstol, todo lo que dijo. En Gálatas 4:13 empieza él a defender su autoridad, ¿verdad? La recuerda
en 4 ocasiones, hermanos, en la carta, su autoridad. Soy un apóstol de Jesucristo. Fíjense, primero Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, más por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ahora en capítulo 4, versículo 13, vuelve a decirles otra vez, que vosotros sabéis que por flaqueza de carne os anuncié el evangelio al principio, y no desechasteis ni menospreciasteis mis tentaciones que estaban en mi carne, antes me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y sigue hablando de su ministerio. En el capítulo 5, versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará. Y otra vez os vuelvo a protestar a todo hombre que si os circuncidareis, que el que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. ¿Sí? En el versículo 6, 17, capítulo 6, 17, dice, de aquí adelante nadie me sea molesto, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor. ¿Sí? Nadie me sea molesto. O sea, estaban atentando contra su ministerio, su apostolado. ¿Sí? Estaba defendiendo que él era un apóstol de Jesucristo. Si vemos su testimonio, hermanos, a través de las cartas que él escribió a los Filipenses 3:5, él les dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley, fariseo, cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Verdad? Él está defendiendo que él también era judío. En el versículo 14 de Gálatas 1, dice, y yo aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Luego el versículo 5 dice, 15, mas cuando plugó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ven cómo defiende su ministerio, su apostolado? Porque lo estaban atacando, estaban diciendo, ese antes estaba en contra de nosotros. Pero Pablo constantemente defiende su apostolado, ¿verdad? Su ministerio. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad, mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Él reconoce que estaba haciéndolo en ignorancia y en incredulidad, pero defiende su apostolado, hermanos. Y aquí a los Gálatas le dice, Pablo, apóstol, que no quede duda que soy un apóstol, ¿verdad? Un apóstol, hermanos, rápidamente es un hombre, tenía que tener 2 características principales, que ha visto a Cristo resucitado y que ha sido escogido por Cristo resucitado para enviar su mensaje. Entonces un apóstol, a lo mejor ustedes ya lo han oído, es un mensajero, es un enviado, es un embajador. ¿Sí? En Lucas 13:6 dice que el Señor reunió a todos sus discípulos y escogió 12 a los cuales llamó apóstoles. Estos fueron seleccionados por Jesús mismo y fueron autorizados por Jesús mismo para hablar y actuar en su nombre. Ahora Pablo no tiene ese beneficio, o no tenía ese beneficio. Él no estaba ahí dentro de los 12. Los apóstoles ministraban la iglesia
y fueron, como dice Efesios 2:20, fueron puestos como el fundamento.